día un streamer pequeño recibe una invitación para jugar la beta final de un juego, y es para nuestro prota llamado Akatsuki Iride. Al ver el mensaje se emociona mucho, y en ese instante le dan ganas de estornudar. Y de la nada spawnea en otro lugar con una chica al lado, que al parecer está desmayada, y ante esta situación intenta revisar su pulso, pero la joven se despierta. El prota se presenta y le dice que no es nada peligroso. Acto seguido ambos comienzan a caminar, por lo que durante el trayecto la chica le dice a nuestro prota que está bastante segura de que escuchó su voz antes. Nuestro prota al oír esto solo le responde que deben apresurarse en bajar de la montaña, ya que si los agarra la noche es muy posible que uno se los ataque. De pronto todo comienza a moverse, por lo que el prota al ver que un panda gigante está caminando cerca decide arrastrar a la chica hasta un arbusto. Pero esto no les sirve de nada, ya que el cabeza hueca de nuestro prota estornuda justo cuando lo tienen al lado. Esta resfriado le está saliendo bastante caro, y esto provoca que ambos sean perseguidos por el gigantesco oso. Mientras corría, nuestro prota se disculpa con su nueva amiga y le comenta que lamentablemente le tiene alergia a todo el polen de Japón. En ese instante se topan con un chico matando una enorme rata, el cual les dice que para eliminar a ese espécimen deben ir a por sus ojos. Luego le entrega una espada a la chica y le dice que no se la da a su acompañante porque es un hombre que no la necesita. Pero en ese momento se dan cuenta de que nuestro prota ya está en lo alto de un árbol. La chica al ver esto lo comienza a insultar, pero el prota le importa poco, ya que desde ahí arriba logra socializar con el panda, el cual les tira la pata como señal de amistad, y luego estornuda dejándole ver que también tiene alergia al polen. Esto no es canónico, pero yo también tengo alergia al polen. Comentar F polen en los comentarios. Luego de hacer las paces con el oso, Irit le comenta a la chica que durante la huida él se dio cuenta que el panda no los estaba mirando, por lo que es muy probable que solo estaba dando un paseo, y acto seguido lo bautiza como Pandarao. Una vez que el gran oso se ha ido, el joven de la espada le dice al prota que es muy impresionante lo que ha hecho. De repente una alpaca con cuerpo humano aparece para comentarles que no puede creer que hayan superado tan fácil el primer escenario. Seguido se presenta como Paka, un supervisor. Básicamente él los secuestró y les informa que la etapa 1 fue Animal Battle, la cual tenía el objetivo de que eliminen a los enemigos gigantes. Pero es realmente sorprendente que hayan logrado hacerse amigos del panda. Una vez terminada la presentación, les dice que los nuevos estilos de juego pueden atraer y fascinar los corazones de los espectadores, lo que seguramente resulte en una tremenda oleada de visitas totales. Y les pide que por favor miren la muñeca izquierda, para después decirles que lo que tienen ahí es un contador, el cual está vinculado con el servidor principal en la gran torre, y muestra el recuento de visitas en tiempo real. El prota, al oír esto, le pregunta si realmente acaba de decir recuento, a lo que Paka le responde que sí. Una vez aclarado esto, se dirige al chico de las espadas como jugador especializado en juegos japoneses, llamándolo señor Onigashiki, y a la chica como jugadora especializada en juegos de terror, llamándola señora Sarayashiki, y nuestro prota como jugador especializado en juegos de escape. Básicamente los tres eran streamers que solo jugaban a estos juegos, y les dice que los tres deben lograr hacer que el contador llegue a 10 millones de visitas durante la transmisión del juego, por lo que teniendo una sesión infinita, deben jugar como si su vida dependiera de ello. Y ahora los lleva a lo que parece ser una sala de clases, donde al parecer hay muchos más streamers, y nuestro prota es el primero que se presenta ante ellos. En ese instante Sarayashiki lo golpea por la espalda para decirle que es muy feliz, y le recuerda que han sido secuestrados por los creadores de un juego. Por su parte Paka le cede la palabra a otro jugador, una joven llamada Himiko Inaba, con gustos por los juegos de crianza. Paka al oír esto, se acerca para confesarle que es un fanático de sus streams con voz suave. Le dice que es un gran honor escucharla en persona, y como buen pervertido le pregunta si puede susurrarle algo. Estas actitudes provocan que Kodo desde el fondo le arroja algo al supervisor. Paka ante esta situación le pide que espere su turno, pero el joven muy enojado le pide que se deje de tonterías y los libere inmediatamente. El supervisor al oír esto le informa que las actitudes violentas hacia él pueden ser sancionables, y ante la actitud desafiante del joven le comenta que tenga mucho cuidado al comer sus comidas a partir de esta noche, ya que está poniendo muchos pimientos en ella. Luego de la situación incómoda, otra de las jóvenes les comenta a todos que es su turno y se presenta como Yuzu Roromori, jugadora de rompecabezas, laberintos y carreras de velocidad extrema. El prota al oír esto le pregunta si ella es la del canal Speedrun de Rorro y le comenta que él es del canal de Fiebre de Eno. Ella al saber quién es se pone muy contenta, por lo que Sarayashiki le pregunta a nuestro prota de dónde la conoce, a lo que él le responde que se llevaron bien el año pasado durante un entiérrate en las hojas de un arroyo del parque. La chica al enterarse de esto le comenta que ya es suficiente, y acto seguido se presenta como Karen Sarayashiki, jugadora de juegos de terror o de horror. Bueno, esto ya lo sabíamos. Por otra parte, otro jugador se presenta como Sakuro Oshihiri, jugador de juegos de sigilo, y pregunta si pueden terminar con la tontería, ya que entiende que todos en la sala streamean juegos. Sin embargo, la gran duda es que viene después de las 100 millones de visitas. Paka ante sus dudas solo se hace el pendejo, por lo que Onigashiki aprovecha para presentarse como jugador de juegos de estilo japonés, que bueno, ya lo sabíamos. Y luego de esta presentación Paka procede a presentar al último participante, llamado Akiwa, el cual no les da ni un gramo de atención, por lo que la misma alpaca les cuenta a todos que es un jugador de simuladores de citas. Y después de todo esto sabemos que todos son streamers especializados en un tipo de juego, y que fueron secuestrados para crear un show jugándose la vida y hacer que un directo llegue a 100 millones de vistas. En fin, una vez que todos se han presentado, Paka da inicio a la etapa 2, intercambio Ouija, y va a necesitar a 4 jugadores. Seguido intenta explicar lo que tienen que hacer, pero es interrumpido por Kodo, quien le dice que se pudra si piensa que van a hacerle caso. Paka ante esta situación le pregunta si quiere ser descalificado y encerrado en la sala blanca, el piso más bajo de Genome Tower, donde actualmente van a pasar a vivir. O sea, no en el piso más bajo, sino arriba. En fin, donde solo va a esperar a que los demás jugadores alcancen el objetivo. Luego le muestra como una persona que se quejaba mucho como él murió esperando en ese lugar a que sus compañeros logren el objetivo. Kodo ante sus amenazas lo tira al suelo para pedirle que olvide que si muere en el juego muere en la vida real. Paka
Waka, por su parte, se pone de pie para continuar con la explicación de la elección de participantes, pero es interrumpido por el prota que le pregunta si pueden ser voluntarios. Luego de la votación, los 4 participantes son Kodo, el prota, Sara y Zakuro, por lo que con ganas de terminar rápido el desafío, intentan comenzar pero se queda mirando a Kodo, que no quiere participar, ya que para él la Ouija es un juego de mocosos de primaria. Zakuro, al oír esto, le dice que esa actitud es de un mocoso, lo que provoca que Rebelde se le acerque con intenciones de pelear. Por su parte, nuestro prota le ruega que ponga voluntad, pero ante su negativa le dice que si juega con ellos va a comerse los pimientos de castigo que le están dando. Acto seguido, comienza a obtener respuestas de un fantasma a través de la Ouija, y al terminar, el prota comienza a ser arrastrado por una fuerza maligna, por lo que Kodo le pide a Sara que haga algo, a lo que ella le responde que si ella juega juegos no significa que le guste. Mientras estos dos discuten, nuestro prota es llevado a la ventana desde la cual se arroja. Esto provoca que los chicos se queden impactados, pero se les pasa al ver que ha caído sobre la cabeza del panda. Luego de volver a Sara, el prota es controlado por el espíritu y le dice a Zakuro que hay alguien detrás de él, y al voltearse logran observar a una mujer sentada. Nuestro prota rápidamente se le acerca para preguntarle quién es, pero el fantasma simplemente lo ignora, para agradecerle por el agua que le dio antes, y le pregunta si quiere ser su amigo. El prota al ver esto le responde que sí, por lo que la joven lo invita a morir quemado con ella, pero ante el silencio de nuestro prota le dice que es un mentiroso y comienza a quemar todo el lugar. Los demás jugadores le piden a nuestro prota que se aleje. Sin embargo, él se encuentra en una realidad paralela, en la que se acerca a la jovencita para decirle que sí pueden ser amigos, pero ahora no puede acompañarla. Por eso le promete alcanzarla cuando termine el evento. Al día siguiente, el grupo es informado de que la etapa 3 consiste en una simulación de crianza de citas. Seguido les presenta a Pagamera, robots que poseen una cámara con la cual van a ser monitoreados en todas las instalaciones de Genome Towers y la ciudad. Luego les informa que pueden usar las cosas a su gusto. Sin embargo, el piso 51 y superior de la torre están prohibidos. Una vez dado el informe, procede a explicarles las reglas de la tercera etapa, por lo que les dice que van a levantar a la niña nacida de un huevo gigante, como así también van a tener que ayudarla a llevarse bien con el idol de la escuela, Hikaru Shenji. Los fanáticos de los juegos de crianza y simuladores de citas se ponen muy contentos con la nueva misión, por lo que Yuzu le pide a la alpaca que le preste un taladro para conocer a la niña, a lo que le responde que no pueden hacer daño al huevo, debido a que van a derribar los ingredientes. Seguido les comenta que la prueba requiere a 4 jugadores, por lo tanto deben votar entre ellos para elegir a los participantes. Esto provoca que todos comiencen a discutir sobre quién va a participar, por lo que Onigashiki se da de baja el primero, ya que le interesa explorar el lugar. Luego de una larga discusión, los 3 participantes por votación son Himiko, Udo y Yakiwa, mientras que por voluntad propia participa nuestro prota. Una vez elegidos, los participantes son llamados a una habitación de nuevo donde les informan que para incubar a una chica con buena apariencia deben lograr cierta temperatura. Al ver esto, nuestro prota consigue un calentador, por lo que Himiko, la líder del grupo, les dice que van a utilizar eso, como así también la chimenea, ya que la humedad también es importante. Por lo tanto van a colocar agua hirviendo a su alrededor, como así también les recuerda a los otros 2 chicos que deben lavarlo. Kudo, al oír las instrucciones, le responde que lo mejor sería arrojarlo en un baño, idea a la cual Akiwa apoya. Los chicos, al oír que esas serán sus primeras palabras, se quedan locos. Más tarde, los 3 hombres se quedan mirando un microondas con malas intenciones, pero son regañados por Himiko, y les dice que la creación de un personaje no es una broma, ya que si se equivocan con los ajustes y los desordenan solo por diversión, van a terminar arrepintiéndose cuando haya un escenario serio. Al terminar de retarlos, los 4 se dirigen a la posición del huevo para orar, por lo que durante la oración, Himiko le dice que si llega a fallar en la eclosión, van a convertirlo en huevos con conejo y jamón. Por su parte, nuestro prota promete hacer natilla de huevo salada y tortilla de mayonesa. Estas ideas provocan que Kodo les diga que mejor oren por una eclosión saludable. Más tarde, nuestros chicos se mueren de calor debido a que están abrazando al huevo, con todos los calentadores prendidos, y es en ese instante que llegan al punto justo para que eclosione. Por otra parte, Sayashiki se encuentra matando el tiempo, cuando de repente Yuzu se le acerca para invitarla a un baño al aire libre, que encontró en el piso 30 de la torre. Saya al ver esto le parece extraño, pero al oír que la otra chica lleva tiempo queriendo coincidir con ella, acepta la invitación. De nuevo en la misión, el búho acaba de eclosionar a una mujer con todos los pensamientos de los criados, por lo que podemos ver que han criado a una chica con cabeza pandarizada. Todos al verla se quedan en shock. Mientras tanto, la chica se presenta como Murasaki. Kodo, por su parte, toma del cuello al prota para preguntarle por qué carajos pensó en el panda y cómo piensa que ahora van a lograr ganarse al ídolo de la escuela. Himiko al oír esto les dice que no se pelee, ya que es encantadora y adorable, además de que cuanto más fea sea su cara, más lindas se vuelven, ya que pueden aumentar lentamente sus estadísticas o gastar dinero si es necesario. Luego les comenta que está muy segura de que Murasaki va a convertirse en una dama maravillosa, y en ese momento la chica demuestra que tiene una pésima personalidad, por lo que Kodo se lo dice sin ningún tipo de problema. El prota Himiko, ante esta situación, comienza a consolar a la chica, diciéndole que es muy bonita, pero lo único que logran es que ella se enamore de Akiwa. Mientras tanto, en el baño al aire libre, Yuzu intenta hacer cositas a Sara, pero solo fue un pequeño experimento para ver si realmente esto puede hacer que suban las visitas. Luego de comprobar que su plan ha funcionado, le comenta que no solo los juegos son los que van a ayudar a cumplir el objetivo, lo que significa que no importa dónde estén, siempre van a estar jugando. Al caer la noche, el prota se encuentra levantado los pelos de Murasaki, cuando de repente ella le dice que siente un gran dolor en el corazón. Esto preocupa muchísimo a nuestro prota, que rápidamente llama a Himiko para que haga algo. Sin embargo, cuando Akiwa ingresa a la habitación, la chica comienza a sentir más fuerte el corazón. Más tarde, mientras la chica se duerme, los 4 se reúnen a cenar y comentan que es un gran problema eso de que se haya enamorado de Akiwa. Zodo por su parte les pide que mañana a primera hora completen el juego de mierda, lo que provoca que Himiko, muy enojada, le diga que no
existe tal como un juego de crianza basura, y mientras lo amenaza le pide que se arrepienta de sus palabras, ya que sus palabras son un insulto para todos los bebés nacidos en el planeta. Ambos comienzan a pelear muy enojados, ya que ninguno quiere ceder, por lo que el prota rápidamente se le acerca para preguntarle quién es él para la niña, ya que acaba de escuchar de que Kudo es el padre. La interrupción de nuestro prota provoca que Himiko accione una granada cegadora, lo que el prota, sin poder ver nada, le recomienda irse a dormir. Al día siguiente, los chicos se llevan a Murasaki a la escuela de chicas, pero en el momento en el que intentan entrar con ella, dos guardias los detienen para decirles que no se permiten hombres en la academia. Nuestro prota y Akiba ante esta situación se disfrazan de mujer para así poder acompañar en la misión, por lo que una vez dentro cuenta que el objetivo a enamorar es un profesor llamado Sr. Shinji. Himiko ante esta situación le pregunta a Murasaki cuáles son sus primeras impresiones, a lo que le responde que pareció un tipo maravilloso. Sin embargo, todas las chicas que están a su alrededor son muy hermosas, y eso hace que se le baje la autoestima. La madre Murasaki rápidamente le recuerda que es muy linda y le aconseja que le diga a la persona que le gusta cómo se siente. Además también le comenta que debe pensar en algo para hacer que sean felices juntos. Luego de los consejos, ingresa a la primera clase, donde nuestro prota y Akiwa solo hacen destrozos, por lo que al ser expulsados, deciden ir a echarle un vistazo al profesor Genji. Por otra parte, el tipo se encuentra en una sala fumando, mientras piensa que es muy duro ser rey de la escuela, por lo que cree que a lo mejor deberían darle algo increíble como Don Perignon. Desde afuera, nuestros chicos creen que deben avisar sobre lo que acaban de ver, pero en ese instante, Murasaki ingresa a la sala para darle un regalo a Genji. El profesor al verla lleva el objeto de manera tímida, pero cuando Murasaki se va, comienza a quejarse ya que no puede creer que exista algo más impresionante que él, y solo por eso ahora va a comenzar a decirle que no está a la altura de su nombre. Al terminar sus lamentos se da cuenta que Murasaki ha podido ver su lado vergonzoso, por lo que muy enojado comienza a acercarse con intenciones de hacerle daño, pero antes de que pueda hacer algo, recibe un botellazo en la nuca por parte de Akiwa, quien ya ante esta situación le pregunta cómo carajo se atreve a hacerle eso a un profesor. Sin embargo, al ver lo apuesto que es, se le arrima para preguntarle cuál es su fecha de nacimiento, y le dice que es muy linda. Recordemos que están disfrazados de mujer. Akiwa por su parte no tolera las actitudes del viejo verde, por lo que inmediatamente lo golpea de nuevo con la botella y lo deja inconsciente. Más tarde Murasaki le entrega regalos a todos, pero esto pasa desapercibido, ya que sus creadores le preguntan por qué tiene al profesor Genji en las piernas, a lo que él le responde que no podía dejarlo solo, además de que cuando se despierte quiere decirle que es el maestro más brillante que jamás ha tenido. Estas palabras provocan que el hombre se voltee un poco avergonzado. Mientras tanto, uno de los chicos les comenta por alguna razón, el ambiente le hace sentir que Genji no va a despertarse, pero el tema queda ahí, ya que solo se dedican a disfrutar los muffins que Murasaki les ha regalado. De pronto, el estilo del escenario cambia, por lo que Himiko abraza a su hija, quien le pide al prota que por favor la abrace una última vez, y de esta manera logran superar el escenario 3, o la misión 3 o la etapa 3, pero bueno, misión cumplida. Al regresar a la normalidad, nuestro prota le entrega a Kodo el regalo que le hizo Murasaki, y al ver que se lo come sin problemas, procede a incorporarse al resto del grupo. Por la noche, Yuzo se dirige a su habitación, donde al abrir su armario, nos deja ver que está completamente obsesionada con nuestro prota. Al día siguiente, Onigashiki y Sakuro se reúnen con algunos de sus compañeros para contarles que mientras estaban ocupados jugando la etapa 3, ellos se dieron cuenta que la ciudad está completamente vacía. Por lo tanto, asumiendo que Paka no puede mover semejante estructura solo, es obvio que hay algún enlace exterior. De repente, una enorme bestia aparece para capturar a Zaruko. Luego Paka, desde la oficina de monitores, les comenta que como castigo por haber roto las reglas, ha preparado una etapa extra de nivel de dificultad y selló temporalmente la torre. Una vez dada la noticia, procede a comentarle que la etapa 4 se llama Exterminar a los mímicos devoradores de hombres y acaba de empezar. Por su parte, Kudo rescata a Zakuro del monstruo, mientras que Onigashiki utiliza su katana para cortar uno de los tentáculos. Kudo, al ver que la espada les ha rozado la frente, le pregunta si intenta matarlos, a lo que el espadachín le responde que lo importante es que se ha salvado. El monstruo, al ver cómo estos dos discuten, intenta devorarlos, pero en ese instante Himiko aparece con sus granadas cegadoras y les pregunta por qué carajos insisten en pelear tanto. De pronto, la flor monstruo aumenta su tamaño, separando al prota y a Kudo del resto del grupo, por lo que Yuzo le informa que deben reunirse en el almacén del sótano. Acto seguido, podemos ver cómo ambos se encuentran intentando abrir un pasaje, pero al no poder hacerlo, deciden seguir el camino largo. Sin embargo, cuando emprenden el camino nuevamente, se topan con Sarayasiki. Esto los sorprende mucho, ya que en teoría ella había quedado del otro lado, del monstruo. Pero esto no le importa mucho al prota, ya que se acerca a preguntarle qué le pasa. La chica por su parte solo lo abraza, y es entonces cuando deja ver que en realidad es el monstruo de devorahombres, el cual está intentando comerse a nuestro prota. Kudo, al ver esto, utiliza un palo para salvar a su amigo, por lo que mientras escapan le pregunta por qué rayos hizo eso. Nuestro chico al ver esto, solo decide ignorarlo para decirle que la salida está cerca, pero en ese instante Kudo comienza a sentirse extraño, a tal punto de que se debilita, lo que provoca que el monstruo los alcance, pero por alguna extraña razón, el que se haya hecho la tarde lo detiene. Más tarde se reúnen con los demás, por lo que Yuzo, al examinar a Kudo, les informa que está dormido y que probablemente eso pasó porque lleva varias noches sin pegar ojo, por lo tanto no va a despertarse sin importar lo que hagan. Luego de escuchar el parte médico de su amigo, el prota les cuenta que el monstruo que los perseguía intentó engañarlos con la apariencia de Sarayasiki. Sin embargo, lo extraño fue que se le acercó con una extraña sonrisa alienígena y luego lo apretó tan fuerte que casi lo hace quedar traumatizado. Con esta información, Yuzo les dice que van a tener que investigar para saber a qué se están enfrentando, por lo que le pide a Onigashiki que le haga de guardaespaldas, ya que debe sacar algunas cosas de su habitación. Pero antes de irse le ordena a nuestro prota y a Zakuro
monstruo, que meten en una bolsa lo que queda del monstruo que los acecha. Por la noche, los chicos se encuentran cumpliendo su misión, por lo que Sakura aprovecha para preguntarle a nuestro prota si ha conocido de antes a Yuzu, a lo que nuestro prota le responde que sí, pero es la primera vez que se conocen en persona. Sin embargo, ella es tan misteriosa a tal punto que le hace sentir como si ya se hubieran topado antes. Más tarde, ambos regresan al almacén, donde se dan cuenta que Kudo ha despertado, por lo que nuestro prota rápidamente se le acerca para contarle que se ha quedado dormido y le confiesa que se preocupa un poco. Kudo por su parte le cuenta que es normal en su familia heredar algún trastorno del sueño, por lo tanto él no puede quedarse dormido normalmente y por eso tiene que medicarse o esperar a que el cuerpo alcance su límite. Los chicos al oír esto comienzan a preguntarse si por eso tiene bolas debajo de los ojos y si esa es la causa de su mal humor. Esto provoca que Kudo se enoje, pero antes de que puedan empezar a pelear, Himiko aparece para informarle que es la hora de cenar. Por otro lado, Yuzu encuentra lo que está buscando en su habitación, por lo que Onigasaki, al notar que es algo muy extraño, le pregunta qué es, a lo que la chica le responde que se trata de veneno. De pronto se cae una foto del prota, por lo que Kudo, luego de levantarla, se da cuenta de la obsesión que tiene Yuzu con nuestro prota. Dejando de lado el descubrimiento, ambos se dirigen a otra sala que está a -5, donde le inyectan el veneno al monstruo. Al regresar al almacén, Yuzu le comenta a todos que el veneno del enemigo ha invadido la torre, por lo tanto su idea es que con la puesta del sol comiencen la erradicación, y que va a ser la forma más rápida de manejarlo. Luego saca su reserva de veneno para decirles que van a dividirse en grupos y lo van a inyectar en las raíces del monstruo. El prota, al ver su fuerte color rosa, le comenta que es muy bonito, por lo que ella, súper contenta, le dice que sabía que iba a apreciar la buena ciencia. Por su parte, Zack le pregunta por qué carajos tiene ese tipo de cosas, a lo que Yuzu le responde que caminar de noche sola es muy peligroso y usa el veneno para mantener alejado a los pervertidos. De pronto, Puck les avisa por altavoz que ya ha amanecido y que le alegra ver que están todos bien de salud. Seguidos, les informa que llevan una semana en el juego y que el conteo de visitas ya ha pasado los 5 millones, por lo que como supervisor de la Avenida 13 se siente muy honrado de tenerlos. Sakura, al oír esto, se da cuenta que si ellos son de la Avenida 13, entonces es muy posible que haya otras ciudades, lo que significa que son más personas secuestradas y obligadas a jugar. En ese instante, Puck lo interrumpe para preguntarle si ya ha olvidado el significado de la etapa. Acto seguido, observamos como hace unos días, Zack y Onigasaki, durante su exploración, fueron interceptados por Paka, quien de manera agresiva intenta asustarlos con una bomba de humo, por lo que aprovechando la poca visión, Oni lo golpea y se dieron cuenta que es un monstruo. Por cierto, si digo Zack, Oni, son más o menos abreviaturas de los nombres, porque a veces es muy complicado decirlos. Siempre me pasa lo mismo, ya me conocéis. De nuevo en la actualidad, Paka continúa diciendo que la etapa es un castigo para Sakura, debido a que tocó un tabú. Por lo tanto, ahora sabe que no debe hacer ninguna exploración innecesaria. Una vez que Paka ha dejado de molestar, Yuzu le comenta a todos que deben seguir las hiedras hasta llegar al núcleo, pero van a tener que dividirse en parejas. Sin embargo, para evitar ser engañados por el enemigo, deben establecer una palabra clave para saber que están tratando con una persona verdadera, por lo que les propone que la contraseña sea algún comentario sobre Sara. Los chicos, al oír la idea, comienzan a decir muchas cosas malas de Sara, pero antes de que ella intente matarlos, Himiko aparece con la comida y les pide que se alimenten para tener energías. Yuzu, al ver los pósteres, se le ocurre que la contraseña va a consistir en que cuando una persona diga Karin, la otra debe responder pudding. Todos aceptan su idea, por lo que ahora ella les pide que coman rápido, ya que la operación va a comenzar en 10 segundos. Más tarde, el prota realiza la tarea acompañado de Kudo, a quien le dice que podría pedirle a Paka que le consiga esa medicación para dormir, a lo que el chico muy enojado le responde que a esa Paka secuestradora no quiere pedirle ningún favor. Sin embargo, esto le importa poco a nuestro prota, ya que cuando Koch se aleja, procede a utilizar las cámaras para decirle a Paka que le gustaría tener una charla con él. Por otra parte, Sakura y Onigasaki se encuentran con dos Akiwa, por lo que Oni recomienda golpearlo a ambos. En ese instante, el prota junto a su pareja también llegan hasta el lugar para lidiar con el problema. Nuestro prota rápidamente intenta usar la palabra clave, pero Zack lo detiene para decirle que cuando establecieron eso, Akiwa estaba durmiendo. De repente, las dos imágenes del chico dejan ver que son un monstruo, por lo que los cuatro rápidamente aplican la paloterapia. Más tarde, todos se reúnen de nuevo en el almacén, donde Yuzu les dice que están haciendo un buen trabajo, pero van a tener que continuar por la mañana. Por la madrugada, nuestro prota es despertado por Sara, quien le pide por favor que la acompañe al baño. Pero bueno, nuestro prota aprovecha para entrar al baño de hombres, pero cuando está lavando sus manos, Yuzu se le aparece e intenta golpearlo con un martillo. Nuestro prota rápidamente se cubre la cara, por lo que la chica le dice que el verdadero prota es ambidiestro. Seguido le cuenta que aunque fue zurdo hasta el jardín de la infancia, se cambió a la derecha antes de la escuela primaria, por lo que ahora con la izquierda escribe y da apretones de mano con la derecha. Pero lo importante ahora es que cuando se protege la cara siempre utiliza la izquierda. Sin embargo, ahora notó que usa la derecha. Luego de su teoría, le pregunta si es el líder de los monstruos, a lo que el prota le responde que simplemente es nuestro prota. Bueno, digo, Iride. Yuzu por su parte no le cree ni una palabra, ya que ha dedicado su vida a investigarlo, y acto seguido le clava el veneno en la frente, lo que hace que el monstruo muestre su verdadera apariencia, y confirme que Yuzu, además de estar media chiflada, también tenía razón acerca del impostor. Al día siguiente, Himiko se encuentra en el bosque, recordando a la hija con cara de panda que tuvo hace unos días, cuando de pronto el prota se le acerca para darle un pin que se consiguió en el almuerzo infantil. Ella ante su gesto le agradece y pregunta qué le ha pasado en su mejilla,
a lo que le responde que se ha golpeado jugando. La joven, sospechando de algo, ahora le pregunta si Kodo tuvo algo que ver en eso, por lo que nuestro prota le confiesa que a lo mejor tuvieron un altercado y tal vez ya no sean amigos. Acto seguido podemos ver cómo hace unas horas nuestro prota ingresa al baño para darle a Kodo sus pastillas para dormir, pero el chico, en lugar de agradecerle, le golpea en la cara. De nuevo, en la actualidad, nuestro prota se acerca a Kodo con intenciones de hacer las paces, pero él, muy enojado, responde que no y se marcha del comedor. Sara, quien acaba de ver todo, le pregunta al prota qué ha pasado entre los dos, pero antes de que pueda responder, Yuzo interrumpe para preguntar si han visto a Onigasaki o a Zack. Por otra parte, Onigasaki recorre la ciudad en busca de algo interesante, cuando de repente Sakuro se le acerca para decirle que no lo está acosando, sino que quiere controlarlo para que no sea imprudente de nuevo y cause más problemas al grupo. Onigasaki, al ver esto, no le da importancia, ya que rompe el vidrio de una cafetería e ingresa, por lo que de esta manera se da cuenta de que las cosas son nuevas, a pesar de estar cubiertas de polvo. Zack, por su parte, no puede creer que hayan hecho una ciudad solo para el juego, pero está pensando en que en el mundo real seguramente los estén buscando. Sin embargo, no planea irse hasta que pueda cumplir el objetivo, encontrar a su hermana gemela. Por la noche, el grupo es llevado a una feria donde Paka les comenta que la etapa 5 es exterminio de demonios. Seguido les explica que la aldea de Kakurio llevará a cabo un reposo del festival de almas esta noche, pero los demonios vienen a secuestrar a doncellas puras durante toda la conmoción. Por lo tanto, si quieren pasar la etapa, deben detener los secuestros y rescatar a todas las doncellas capturadas. Luego los llevan hasta una casa donde les dice que hasta ahí puede guiarlos. Sin embargo, antes de irse comenta que para esta etapa necesitan al menos 4 jugadores, pero a pesar de no haber límite superior, les recomienda que no sean muchas personas. Una vez que Paka se ha ido, nuestro prota les dice que deben entrar a la casa, pero es detenido por Kudo, que le pide que sea más cuidadoso. Nuestro prota, ante sus palabras, le contesta que en los juegos de rol este tipo de escenarios son de partida y rápidamente abre la puerta de la casa. De esta manera, el prota se da cuenta que acaba de cometer un error, ya que una chica aparece de la nada con intenciones de asesinarlo, pero no logra hacerlo debido a que por suerte Kudo estaba atento, ya que rápidamente toma a la chica y le pide que suelte el arma. Luego del altercado, el grupo es recibido por Kihashi, el elfo líder de la aldea, el cual se disculpa por las reacciones de su nieta Kika, pero les pide que la comprenda porque esta noche la aldea está aterrorizada de un inminente ataque de demonios. Kudo, por su parte, le pregunta quién está de acuerdo con sus leyes en ese lugar, pero el anciano lo ignora para decirle que ahora que han llegado pondrán fin a la brutalidad del demonio y lo menos que puede hacer es entregarles recursos. Nuestros chicos, muy emocionados, abren la caja esperando encontrar un arma, pero se topan con un montón de toallas, lo que provoca que Kodo se enoje mucho. Por su parte, Yuzu les comenta que es un plan interesante, ya que si localizan la base de los demonios van a poder rescatar a las doncellas secuestradas. Onigasaki, ante sus palabras, le dice que no saben si están vivas, por lo que en ese instante es interrumpido por Kika, quien le confiesa que sí lo están, ya que no todos los demonios se comen a sus presas. Onigasaki, al oír esto, les dice que va a ser complicado, a lo que Kodo le responde que a pesar de eso va a tener que participar, ya que lo prometió antes del juego de crianza. Con este comentario, Yuzu establece que entonces los primeros elegidos para participar son Onigasaki y Zack, ya que últimamente han estado muy juntos. Seguido pregunta quién va a ser el siguiente, por lo que nuestro prota rápidamente levanta la mano. Oni, por su parte, le recuerda que al demonio le gustan las mujeres, por lo que nuestro prota procede a ponerse un moñito para fingir serlo. Kihashi, al ver esto, les dice que eso va a ser imposible, ya que a los demonios les encantan los cuerpos grandes y pechugoncitos. Kudo, al ver esto, le toma del cuello por pervertido, y mientras le pide a Sara que los acompañe, debido a que ya va siendo hora de que los acompañe, ella por su parte le responde que no piensa hacerlo, ya que no está interesada con todo lo que pasa. Sakura, al escuchar que Kudo se acaba de anotar, le comenta que no cree que eso sea bueno, ya que seguramente ahuyenta a los demonios con su cara de cola. Acto seguido, los chicos comienzan a pelear por cómo llevar a cabo el plan, por lo que Himiko los detiene con una de sus granadas. Una vez que todos se han calmado, les recuerda que se enfrentan a monstruos de nivel trampa. En ese instante, Yuzu les comenta que se le acaba de ocurrir algo, y minutos después podemos ver cómo Akiwa, disfrazado de mujer, es puesto como ofrenda en la calle. Zack, ante esta situación, le pregunta por qué ha hecho eso, a lo que Yuzu le responde que es debido a que cualquiera que mire los ojos de Akiwa va a quedar encantado sin importar su género, por lo tanto va a ser la carnada. Mientras tanto, Kudo se encuentra hablando con el prota, quien también está disfrazado de mujer, cuando de repente Hibiki se les acerca para preguntarles si han arreglado su pelea, a lo que Kudo le responde que nunca han peleado. Nuestro prota, por su parte, le comenta que en realidad el golpe lo tenía un poco merecido, ya que le ignoró las palabras de su amigo cuando le dijo que no le pidiera la medicina a Baka. Más tarde, el grupo se encuentra en los arbustos esperando a que aparezcan los demonios, pero en ese instante Kika aparece por la espalda con intenciones de matar a Kudo. Sin embargo, cuando está cerca, él se voltea para preguntarle qué quiere, a lo que él le responde que solo iba a sacarle un bicho de su espalda. De pronto, Kiha, que con apariencia de un demonio gigante, aparece, pero al ver que las ofrendas no son pechugonas, les pide que las cambien. Esto provoca que Kudo lo arroje un palo, mientras que el elfo mayor le pregunta a su nieta quién va a ser el verdadero sacrificio, a lo que ella le responde que quiere a Sara y la toma del cuello. Una vez que ha decidido, el anciano se prepara para irse a la cueva, pero es detenido por el prota, quien les pregunta si él también puede ir, a lo que Kika le responde que no, ya que debería hacerle lugar. Nuestro prota, ante sus palabras, le comenta que podría ser como un juicio, por lo tanto si no lo necesita, puede deshacerse de él. Kudo, al oír esto, le pregunta a su amigo qué carajos está haciendo, a lo que el prota le responde que no puede dejar sola a Sara. Más tarde, Kudo se encuentra muy enojado por lo que hizo el prota, por lo que Yuzu se le acerca para pedirle que se tranquilice y le confiesa que ella le ha puesto un transmisor a la carta que nuestro prota siempre cuelga en su cuello, lo que significa que pueden ver su posición todo el tiempo. Acto seguido podemos ver cómo las vistas del grupo han aumentado a 11.926.340 visitas. Volviendo a la misión, observamos como Onigasaki y Sakuro son los encargados de rescatar a nuestros chicos, por lo que de camino Zack le comenta que únicamente van a sacar a sus amigos para luego volver
volver, lo que significa que deben ignorar a los demonios, ya que seguramente eso es lo que Paka querría. Onigasaki le comenta que escapar del enemigo lo convierte en la desgracia para su nombre, a lo que Zack le responde que vivir es la prioridad. Por ende, si el nombre se interpone ante eso, debe abandonarlo, ya que él no piensa llegar hasta ahí para perder. Oni, al ver esto, le pregunta si se refiere a lo de su hermana gemela, y por eso le ha contado eso. Takuro por su parte contesta que le ha confiado su misión, ya que es el único que está más decidido a llegar a casa. Por otra parte, nuestro prota se encuentra sorprendido de estar encerrado en una jaula muy elegante, pues lo que Sara le pregunta cómo puede estar tan tranquilo, sabiendo que a lo mejor los hacen comida. Nuestro prota, ignorando totalmente la pregunta, le comenta que hay un barrote suelto, y acto seguido con un poquito de fuerza logra escabullirse fuera de la jaula. Una vez fuera, le pide a su amigo que haga lo mismo, pero cuando lo intenta no puede salir, ya que sus atributos son muy grandes. De pronto escuchan que alguien se acerca, y es entonces cuando Kika ingresa para preguntar dónde está el otro secuestrado. Pero antes de que la chica pueda contestar, la elfa le dice que no le importa, ya que estaba más interesado en ella. Más tarde, el prota se encuentra con Zack y Onigasaki, por lo que rápidamente les comenta que si no se apresuran, su amiga podría estar en problemas. Sin embargo, luego de correr un rato, se encuentran con un lugar extraño, por lo que el prota les comenta que se trata de la temible familia Onibania. Seguido les explica que Kika utilizó a todas las jovencitas secuestradas para jugar a la casita en escala real, por lo que ahora Sara es una criada que se llama Verónica. Onigasaki por su parte le pregunta si entonces ha visto cómo le cambiaban la ropa a Sara, a lo que nuestro prota le responde que sí, pero fue de mala gana. Luego los tres observan como su amiga recibe órdenes de Kika, pero Zack llega a la conclusión de que aún no corre peligro, por lo que le pregunta al prota si sabe dónde está el calabozo de los cultivos. Una vez que tiene la información, les comenta que deben separarse para ver si hay gente con vida. Sin embargo, luego de confirmarlo, deben regresar para rescatar a Sara y recién ahí tratar de ayudar a los demás. Nuestro prota rápidamente sale corriendo, pero en ese instante Zack se da cuenta que tiene los pies lastimados, por lo que el prota le comenta que no siente nada y salta para demostrarlo, pero eso hace que se muera de dolor. Onigasaki, al ver esto, le entrega un paño para que se envuelvan los pies y recién en ese momento nuestro chico puede seguir caminando. Por otra parte, el resto del grupo se encuentra comiendo en una fogata, cuando de pronto Kodo pregunta dónde se fue Gyuzu, a lo que Hibiki le responde que regresó a la torre, ya que quería ver cómo los observa Paka. Más tarde, volvemos a la misión para ver cómo nuestro prota encuentra la llave de la mazmorra de la casa de muñecas, pero en ese instante es golpeado por Kihachi, que le dice que debería haberse comportado y haber sido un juguete para su nieta, lo que luego le toma del cuello con intenciones de eliminarlo. Sin embargo, Paka aparece para decirle que ya ha ido demasiado lejos. El anciano por su parte le pregunta a qué se debe su visita, ya que seguramente Kakurillo debe estar fuera de su área de supervisión. La alpaca por su parte le comenta que la totalidad de la avenida 13 está bajo su mandato, por lo tanto nuestro prota le pertenece. Kihachi, ante sus palabras, responde que fue el joven quien dijo que podrían eliminarlo si era necesario. Paka, al ver esto, le cuenta que el prota es muy importante para él, por lo que ahora le pregunta si realmente quiere hacer eso sabiendo que los humanos pueden ser criaturas extremadamente frágiles, por lo tanto se lo trata más duro para emplear un reinicio. Estas palabras provocan que el viejo suelte al prota y desaparezca, por lo que Paka se acerca a nuestro chico para curarlo, como así también para decirle que Onigasaki va a llegar pronto. Nuestro prota por su parte le pregunta si vive en ese lugar solo, y luego le ofrece escapar juntos del fuego, ya que eres un experto en eso. Paka ante su propuesta le responde que no puede hacer eso debido a una promesa. Por otro lado, uno se reúne con Sakuro, que con un fuerte temblor demuestra que ha encontrado la pulsera de su hermana, lo que significa que estuvo en ese lugar. Acto seguido, podemos ver cómo le comenta que hace 2 años, una versión beta de este mismo juego rondaba por la red, pero su hermana pequeña desapareció justo antes de ganar el juego, por lo que él siguió la pista durante años pero no pudo encontrarla. Por eso utilizó su último rayo de esperanza y se dejó secuestrar a propósito para poder encontrar a su hermana. Onigasaki, al ver esto, le pregunta si está seguro de que la pulsera pertenece a su hermana, a lo que él le responde que lo único que sabe es que su nombre está escrito en ella. Luego de esta profunda conversación, ambos se dan cuenta que el prota no ha vuelto, por lo que Onigasaki le pide que se refresque un rato mientras él busca al prota. Al llegar a su posición, lo encuentra tirado, por lo que rápidamente se le acerca para ayudarlo, y de regreso al punto de encuentro, nuestro chico le cuenta que ha encontrado la mazmorra junto con su llave. Al ver esto, Onigasaki decide ir a los calabozos, donde libera a todas las chicas, incluida Sara, por lo que ahora les comenta que deben ponerse detrás de la torre, ya que a partir de ahí van a poder ver la señal de humo del pueblo. Pero antes de salir, Takuro le comenta que pueden seguir sin él, ya que quiere quedarse a confirmar algo. Onigasaki, al ver esto, decide quedarse para ayudarlo, pero de repente son encontrados por Kika, quien le pregunta por qué carajos liberan a sus chicas. Sin embargo, antes de obtener una respuesta, le dice a Zack que su cara se le hace familiar. El chico rápidamente saca su navaja para preguntarle si hace 2 años tomó a una chica con una cara similar, a lo que la alfa le responde que no lo recuerda, pero seguramente se deshizo de ella. Esto provoca que Sakuro quiera atacar, pero es detenido por su amigo, que le dice que debería reunirse con los demás, ya que ha perdido la calma. Una vez que Zack se ha ido, ella se burla diciendo que en realidad estaba bromeando, por lo que Onigasaki le comenta que entonces va a poder castigarla a su gusto. La joven ante sus palabras llama a su abuelo, pero al ver que no aparece comienza a desesperarse. Mientras tanto, Onigasaki le dice que debe aprender a limitar su egoísmo, o si no el viejo se molestará. Y luego con su espada le pregunta si de verdad no recuerda la cara de la chica que su amigo está buscando. Kika, muy enojada, le pregunta si le tiene envidia porque a ella su familia sí la quiere, pero ante la nula respuesta, solo se ríe mientras siente lástima. Varios días después, el grupo se va a una gran pirámide, donde Paka les comenta que el siguiente juego es muy sencillo y va a llevarse a cabo en las remotas ruinas del desierto seco de la avenida 13. Agárrame la que se me crece, que se me ha olvidado decirlo antes. Lo siento, ¿vale? Comenta 13 en los comentarios por si te la he colado. Luego les explica que deben aventurarse a lo más profundo de las ruinas y obtener el cromosoma 05 del guardia. Sin embargo, solo 2 jugadores pueden participar, además de que deben ser una pareja de hombre y mujer. Una vez hecha la votación,
votación, los elegidos son Himiko y Kodo, pero él se molesta mucho al ver que la jovencita llora del miedo, por lo que se le acerca para preguntarle por qué demonios solo le teme a él. Paka al ver esto, le dice a Kodo que nunca suele ser celoso ni malo, pero mañana va a comer la muerte de Pimienta como castigo por haber hecho llorar a su heroína. Por su parte, el prota intenta ofrecerse como voluntario, pero Yuzo lo interrumpe para decirle en un tono amable y amenazante que no puede participar, ya que tiene un brazo roto y necesita descansar. Con cero posibilidades de participar, nuestro prota decide acercarse a Himiko para decirle que debe estar tranquila, ya que Kodo es un buen tipo y puede asegurarle eso, debido a que lo ha visto pasar una hora entera ayudando a un escarabajo a salir de la torre. Esto enoja mucho a Kodo. En ese instante, Sakuro le pide que deje de quejarse y que acepte lo que le ha tocado, a lo que le responde que se calle el hocico, ya que si estuviera en su lugar estaría igual. De pronto, Paka los interrumpe para pedir que lo dejen seguir explicando, por lo que ahora les comenta que aunque la dificultad de la etapa es bastante fácil, hay un tabú en el túnel el cual deben respetar completamente, y es no mentir bajo ninguna circunstancia. Más tarde podemos ver cómo ambos caminan muy incómodos por el túnel, lo que provoca que Kodo le pida que diga algo, y que no solo camine en silencio pegada a su espalda. Y Miko por su parte le pregunta si ha estado tomando su medicina para dormir, ya que cuando pasan junto a la luz logra ver que las bolas de sus ojos parecen más oscuras de lo normal. El chico rápidamente le responde que duerme bien, pero ella al ver que la luz disminuye, le pregunta si le está diciendo la verdad, a lo que Kodo le responde muy enojado que duerme como un tronco, y le pide que lo deje de molestar. Las mentiras de Kodo provocan que las luces del túnel se apaguen, y con la oscuridad llega una tropa de momias. Por otra parte, el prota, Yuzo y Sara se encuentran holgazaneando en un oasis, por lo que nuestro prota aprovecha para preguntarle al supervisor si no tiene calor con ese pelaje, a lo que le responde que no, ya que en el pasado su cuerpo fue quemado y ahora no puede exponer su piel. Mientras tanto, en el otro extremo, Sakura se acerca a Onigasaki para pedirle disculpas por perder la cordura el otro día, pero Oni le responde que no se acuerda de nada y le pregunta si ha logrado progresar con su búsqueda, a lo que Zack le responde que no mucho, e incluso le pregunta a Paka sobre el tema, pero le dijo que no sabía nada. Onigasaki al ver esto le dice que eso era de esperarse y luego le pregunta qué piensa de nuestro prota. Sakura al ver esto le confiesa que lo imagina como un hermano pequeño, pero Oni rápidamente le interrumpe para decirle que no se refiere a eso y le cuenta que sospecha de él. En fin, volviendo a lo importante, los chicos en la mazmorra deciden que van a atravesar a las momias, por lo que Himiko lanza un flash y Kodo abre camino con su arma. De esta manera logran llegar al otro lado, pero en ese instante Kodo es agarrado del cuello por un enemigo, lo que provoca que su casco ruide hasta el borde del puente. La chica al ver esto se apresuran a agarrarlo, pero por culpa del movimiento brusco, el suelo que tiene debajo comienza a destruirse. Kodo ante esta situación se libera del enemigo para después acercarse rápidamente hasta la posición de Himiko, pero cuando la atrapa ambos caen al vacío, ya que según el chico ella es muy pesada. El golpe de la caída hace que Kodo recuerde como en el pasado, que uno de sus hermanos mayores le promete que va a comprarle un helado, pero cuando sale en su motocicleta tiene un accidente. En ese instante, Kodo se despierta, que se encuentra con que Himiko lo está mirando fijamente, por lo que muy enojado le pregunta si ha dicho algo mientras estaba durmiendo, a lo que ella le responde que gritó menta con chocolate. Afuera de las ruinas, observamos como Yuzo acorrar a Sara para acosarla, por lo que ella le pregunta por qué carajos le sigue a todos lados, si quien realmente le gusta es Iride. De pronto Onigasaki interrumpe para contarle que como los encargados de la misión no han salido, nuestro prota se encuentra en la entrada de la mazmorra llorando, por lo tanto lo correcto es que Yuzo vaya a consolarlo. Una vez que la loquita se ha ido, Onigasaki se acerca a Sara para preguntarle si ha interrumpido algo, a lo que él le responde que no, pero le molesta lo rara que se pone Yuzo cuando se trata de nuestro prota. Luego les comenta que según ellos es la primera vez que se encuentran, pero pareciera que ya se han visto antes. Mientras tanto en la mazmorra, los chicos se encuentran con una puerta de alpaca, que tiene un espacio como para que pongan sus manos, pero Kodo se niega a hacer eso y comienza a patearla. En ese instante, una voz le pide que no haga eso. Kodo muy enojada le pregunta dónde está y continúa golpeando, por lo que la voz le grita que eso ha dolido, haciéndoles entender que la puerta tiene vida. Seguido les comenta que es hora de su juicio, ya que las mentiras engendran castigo, como así también la verdad engendra recompensas, y como ellos están perdidos en su interior, la honestidad que tienen va a ser explorada. Kodo muy enojado le golpea de nuevo a la figura para decirle que se deje de tonterías y que mejor les muestre la salida junto con el cromosoma 05. Estas palabras provocan que el techo del lugar comience a descender, por lo que la voz le dice que va a disfrutar ver cómo se hace un panqueque. Sin embargo, lo hizo solo para asustar, ya que se detiene para informarle que debe responder 3 preguntas para ser recompensados. Luego le dice que la primera pregunta es sobre los recuerdos y debe hablar sobre su primer amor. Kodo muy enojado comienza a patear la puerta y le grita que no tiene primer amor, por lo tanto tiene que dejar de inventar cosas ahora que deben ser honestos. La voz por su parte le comenta que ha dicho la verdad, por lo que ahora es turno de Himiko. Ella muy avergonzada le responde que su primer amor vivía al frente de su casa y su nombre era Gotanda. Luego de que ambos han respondido, el juzgador les dice que ahora la pregunta 2 tiene como tema algo personal y acto seguido la puerta escupe un slime. Kodo al ver esto le dice que es muy asqueroso, por lo que la voz le pide que no sea tan grosero y le explica que es una criatura de personificación, un limo de capa a capa que refleja el apoyo que tienen. A las afueras, los demás se acerca a Paka, que le dice que ya le ha dicho que no sabe nada sobre su hermano, pero seguido aprovecha para contarle que la sala blanca ya está lista y que debe saber que no solo castigan a los violentos, sino también a los que perturban la armonía del juego. Sin embargo, no debe preocuparse, ya que el primer candidato es Onigasaki. Zack al ver esto saca una baja para apuñalarlo, pero en ese instante es detenido por Akiwa, quien lo informa que lo están buscando, pero al alejarse de Paka le confiesa que ha mentido cuando le dijo eso. De nuevo en la mazmorra, observamos como el slime se ha convertido en la cabeza de nuestro prota, por lo que la voz al ver que ambos ven lo mismo, les informa que los dos confían mucho en él, por lo tanto ahora deben hablar de 5 rasgos admirables que tenga. Y Miko rápidamente toma la cabeza del prota para empezar a decir que es amable, interesante, atento y sincero, y le gusta cuando se comporta como hermano mayor. La voz muy sorprendida le informa que solo se tardó 5 segundos, y luego le pregunta
pregunta a Kodo qué va a decir él, por lo que algo molesto mira la cara del prota para comentar que cree que es interesante. Esto provoca que el texto baje un poco más, y la voz le informa que no le gustan las dudas, por lo tanto debe de responder de manera segura. Ante esta situación, Kodo se queda en silencio por unos segundos, pero luego comienza a decir que nuestro prota lo despierta por las mañanas y se come sus pimientos. Además, cuando no puede dormir, ambos pasan el rato jugando, y no lo trata de manera diferente a pesar de que está enfermo. La mazmorra al oír esto acepta la respuesta, por lo que ahora les informa que sigue la pregunta 3, la cual tiene un tema confesional. Más tarde, ambos salen de la mazmorra con vida, por lo que el sistema nos muestra que llevan más de 25.028.300 de visitas. Pero retrocedamos un poco para ver cómo en la última pregunta, la voz le pide que hablen de sus pecados, lo que hace que Himiko confiese que ha matado a su hermano mayor. Al día siguiente, Kodo pelea con Himiko, ya que ella se niega a deshacerse del slime con la cara del prota, y el gran problema es que Punitsuki, o sea el slime, se mete en el casco del chico. Más tarde, Kodo se encuentra almorzando con el prota, pero en su mente solo tiene el recuerdo de cuando él salió de la mazmorra. Himiko le contó que aparentemente tenía un hermano mayor, pero sus padres lo dieron a adopción para protegerla, y cuando intentó buscarlo, se dio cuenta que ya habían pasado 7 años sin haber registros sobre él, lo que significa que está oficialmente muerto. Luego de comer, el grupo se reúne con Paka, quien les comenta que para la etapa 7 van a jugar a las escondidas. Sí, no entiendo por qué se han saltado hasta la etapa 7. Sin embargo, no va a ser el juego de niños que seguramente estén pensando. Y en ese instante les presenta a las hermanas robadores de maldiciones, Misery, Isabel y Carrie. Luego les informa que son tranquilas. Sin embargo, cuando él acciona la campana, produce un sonido por encima de los decibelios que soportan y las pone un poquito juguetonas. Seguido les explica que van a tener que evitar que ellas tres los encuentren y que el área de escondite se limita al 6º piso. Además, están restringidos a sus habitaciones y el pasillo. Seguido les informa que en el caso de ser atrapados, la primera vez van a sacarle la vista y la segunda los globos oculares, pero que no debería morir por eso. Una vez explicado eso, procede a cerrar el piso 6 y les dice que deben esconderse muy bien en las habitaciones, ya que cada 15 minutos las hermanas van a revisar en la que tengan más cerca. Oni al oír esto, les dice a sus amigos es como jugar a la ruleta rusa, por lo tanto tienen una probabilidad de 3 entre 8. La alpaca rápidamente le responde que tiene razón, y luego les dice a todos que para despejar la etapa, ni una sola persona puede ser maldita al final del juego, lo que significa que el grupo debe estar sano en su totalidad. Acto seguido, las chicas se encuentran escondidas con muchísimo miedo, pero Yuzu las tranquiliza cuando comenta que ha dejado sus bragas colgadas para secar. Sara al oír esto, le responde que eso es muy asqueroso. Sin embargo, no entiende cómo está tan relajada, ya que en 7 minutos van a ser cazadas. Yuzu, muy tranquila, le dice que con esa actitud van a encontrarla rápido. Además comenta que están en un juego de suerte. Himi desde un costado le pregunta a qué se refiere, a lo que ella le responde que es debido a que tan pronto como entren a la habitación es el primer golpe. Por lo tanto, la cuestión es que deben evitar obtener un segundo golpe, y para eso la clave es... Bueno, hasta ahí escuchamos, ya que cambiamos de escena para ver cómo hace unos minutos Paka les explicaba que para salvarse, la regla de rescate consiste en que solamente pueden ser salvados si un jugador sano hace contacto con ellos. Por su parte, Zack piensa en si podría tocar a las 3 chicas, cuando de repente Onigasaki se acerca para decirle que es un pervertido, a lo que le responde que no, y que solo se está preparando mentalmente para levantar la maldición. Oni al ver esto, le comenta que eso es genial, y le pone muy contento que sea precavido. Sin embargo, le pregunta qué carajos hace en su habitación teniendo la suya tan solita. Zack por su parte recuerda que Paka hace unos días le dijo que Oni estaba en la cuerda floja, por lo que le responde que por favor intente no estar solo. Mientras tanto, el prota está en la habitación de Kodo y le dice que deben reunirse con los demás cuando estén a salvo, para poder levantarse todas las maldiciones a la vez, ya que según el plan, todo va a salir bien si alguno se mantiene sano los 15 minutos. Nuestro prota al oír esto, le comenta que no le convence mucho. Sin embargo, no le queda otra que confiar en los demás. Luego le pregunta si ha tomado sus pastillas para mantenerse despierto. Seguido le dice que ya debería estar escondido con él en el armario. 30 segundos después, la campana de Paka suena, por lo que las hermanas comienzan su cacería, y una de ellas ingresa a la habitación donde están las chicas. Onigasaki desde su habitación escucha el grito de Sara, por lo que le dice a Zack que todas las chicas están infectadas, y de repente su amigo Zakuro es atrapado por Isabela. Oni ante esta situación la golpeó con su paraguas a la buscadora, pero esto no le sirve de nada, ya que él también es capturado. Por otra parte, Piko busca muy asustada a sus amigas, por lo que Yuzu, que no está a su lado, le comenta que ven todo oscuro, ya que han recibido la maldición. Sin embargo, ambos coinciden en que sienten la cabeza pesada, lo que podría ser un efecto secundario. En ese instante, Yuzu se acerca a Sara, por lo tanto le pide a Himiko que la busquen. Luego de unos metros logra tocar algo suave y piensa que es su amiga, pero en realidad se trata de Punitsuki, mientras que a su lado se encuentra realmente Sara. Por otra parte, los chicos maldecidos llegan hasta la habitación donde se encuentra escondido el prota, por lo que Kodo al verlos comienza a burlarse por lo feos que son, mientras que nuestro prota solo se dedica a tocarles la cara para que puedan recuperar la visión. Luego de esto, comienzan a charlar de que la posibilidad de 3 entre 8 queda descartada, por lo tanto si no levantan la maldición de los demás, podrían ser eliminados. Oni por su parte, le comenta que necesitan separarse y buscar un escondite. Zack al ver esto, intenta detenerlo, por lo que Onigasaki le responde que últimamente está siendo un poco sobreprotector. Mientras estos idean un plan, Akiba duerme plácidamente en su cama, y acto seguido comienza la segunda ronda, por lo que Oni se esconde en la habitación de Yuzu y aprovecha para investigar un poco más del por qué está tan obsesionada con nuestro prota. De pronto escucha un grito, por lo que en la habitación del prota observamos que tanto él como Kodo fueron encontrados y ahora tienen la maldición. Kodo, muy enojada, le grita que no deberían haberse cambiado de habitación. Sin embargo, comienza a contarle a nuestro chico que ha escuchado a una chica oculta gritar la primera vez, por lo que le pregunta si todas las chicas están fuera. Mientras tanto, nuestro prota intenta salir para buscar a alguien que le ayude, pero en la puerta se choca con Misery, por lo que regresa para decirle a su amigo que si la chica ingresa, va a sacarle los globos oculares. En ese instante suena la campana de Paka, lo que provoca que la mujer abra la puerta, y al ingresar busca debajo de la cama, pero
al no encontrar nada comienza a caminar hacia la salida. Sin embargo, en ese momento nuestro prota roza su nariz con un pelo de codo, lo que hace que estornude muy fuerte y atraiga a la buscadora hacia su posición. Una vez cerca, Misery abre el armario donde se encuentran ellos, pero de alguna manera, nuestros chicos logran zafar escondidos detrás de las puertas. Más tarde, todo el grupo excepto Akiwa se reúne para determinar cuántos quedan sin maldición, pero al darse cuenta que todos están sin visión, llegan a la conclusión de que deben encontrar al chico bonito, pero inmediatamente comienzan a pelear por quién va a ser el primero en ser curado por el joven. En ese instante, Akiwa ingresa hasta la habitación, pero al ver que todos están desmadrados, decide curar a Himiko. Luego se acerca hasta nuestro prota para también curarlo. El prota al verlo le pregunta cómo hizo para sobrevivir, a lo que le responde que solamente estaba durmiendo, pero tuvo la suerte que cuando una de las hermanas entró a su habitación, se cayó de la cama. Luego de contar su emocionante y aburrida jugada, procede a darle abrazos a todos para quitarles las maldiciones, por lo que una vez curados, todos se quedan juntos a esperar la última ronda. Y es entonces cuando el prota les comenta que no van a ser atrapados ya que tiene un buen pensamiento. Al terminar la etapa 7,0 víctimas, Paka les avisa que ha enviado a un representante al primer piso para recoger el cromosoma 06. Y cuando apaga el micrófono, piensa que como los chicos llevan todas las pruebas superadas sin víctimas, es hora de que las cosas se pongan feas. Luego se dirige a donde se encuentran los chicos para decirles que no hay más actividades para lo que queda del día. Por lo tanto, han dejado abierto durante toda la noche el baño al aire libre del piso 30 y realmente les recomienda que lo disfruten, ya que se vienen días pesados. Más tarde, Onigashiki se encuentra en su habitación revisando los archivos que ha robado Yuzu, por lo que se da cuenta que tiene datos de todos menos de ella y el prota. Mientras tanto, nuestro prota en su cuarto intenta convencer a Kudo de tomar un baño al aire libre juntos, pero su amigo se niega rotundamente, diciendo que ya tiene suficiente con una ducha. El prota al ver esto, se le acerca para decirle que realmente lo necesita y le muestra que tiene las manos muy sudorosas. Kudo por su parte no le da atención, por lo que nuestro prota procede a tocarle el hombro de manera extra. Esto provoca que su amigo muy enojado le pregunta ¿qué carajos quiere? Por lo que nuestro chico vuelve a insistir con tomar un baño al aire libre, ya que es bueno para el dolor de espalda. Kudo muy molesto le dice que él no tiene nada de eso, ya que el juego que acaban de tener fue literalmente estar quietos sin que los encuentren, y que si quiere hacer algo, mejor que sea ejercicio. Nuestro prota con su tranquilidad característica le pregunta si no debería recomendarle eso a todos. Acto seguido, observamos como ambos se dirigen al resto del grupo para pedirles que se den un chapuzón todos juntos con la excusa de que de esa manera van a poder unirse. El primero en negarse es Zakuro, lo que provoca que Kudo le diga al prota que se olvide de él, ya que seguramente es porque no quiere que sepan que tiene un bicho pequeño. Luego de pelear un rato, el prota intenta hablar con Igasaki, pero Zack le detiene para pedirle que se espere un momento, ya que nunca lo había visto tan serio. Por su parte, Uni le comenta a Yuzo sobre su teoría, a lo que él le responde que lo entiende. Sin embargo, le parece bastante indignante y por alguna razón extraña comienza a hablar sobre que nuestro prota es azul claro y mi amarillo, Akiwa morado. Unigasaki al ver esto le comenta que por ahora coinciden, por lo que Yuzo le confiesa que Zack le hace pensar, por lo que Oni rápidamente le dice que a lo mejor por su personalidad es blanco. Sin embargo, coinciden en que ambos son color negro. Mientras ellos hablan, el resto del grupo escucha disimuladamente, pero de pronto nuestro prota no aguanta más y les pregunta de qué están hablando, a lo que Yuzo le responde que es sobre la ropa interior de cada uno. Zack rápidamente les grita que él no ha usado nunca ni el blanco ni el rojo. Por su parte, el prota les cuenta que nunca ha usado el azul, pero podría pensarlo. Esto provoca que Yuzo se ponga loca. En fin, una vez pasada la charla de la ropa interior, los chicos se preparan para ir a los baños al aire libre, pero al ver que las chicas no van, nuestro prota les pregunta por qué, a lo que ellas le responden que como mujeres necesitan prepararse cambiando y comprando cosméticos, por lo tanto capaz lleguen un poco más tarde. Al llegar al baño, los hombres se encuentran con Paka bañándose en traje, por lo que Kudo rápidamente le pide que se retire, ya que no piensa sumergirse en el agua con él, además de que debería quitarse el traje. En ese instante, nuestro prota se le acerca a la alpaca para preguntarle si puede sentarse a su lado, a lo que Paka le responde que sí. Una vez que nuestro prota está sentado, su amigo se le acerca para preguntarle si siente un picazón o algo extraño, mientras que por su lado Paka le informa que va a contarle un secreto. Esto provoca que todos piensen que es información valiosa. Sin embargo, la alpaca les dice que el baño al aire libre de las chicas está justo al lado. Kudo al ver esto, lo saca a patadas del baño. En fin, todos se van y más tarde, Onigashiki regresa a su cuarto para seguir viendo los archivos y leyendo su expediente se da cuenta que su abuela está en condición crítica, por lo que rápidamente toma su katana para después tomar el ascensor al piso 11. Al día siguiente, Zakuro muy asustado le cuenta a todos que Onigashiki ha desaparecido. Mientras tanto, en la sala blanca podemos ver cómo Oni es despertado por Paka, quien le entrega el desayuno y le informa que lo ha anestesiado ya que no quiere arriesgarse a ser atacado por él otra vez. Seguido le comenta que va a dejarlo esperando en ese lugar hasta que el resto alcance las 100 millones de visitas. Por eso le ha puesto una pulsera de identificación, además de que también es conveniente a la hora de identificar un cadáver, la misma que Zakuro había encontrado con el nombre de su hermana, por lo que es muy posible que la alpaquita esta sepa algo. Una vez aclarado todo, le pregunta si tiene alguna duda, por lo que Onigashiki mueve su boca como si no pudiera hablar, y cuando Paka se le acerca le muerde la mano. La alpaca muy enojado le aprieta la cara, por lo que Oni entre dientes le pregunta qué le ha hecho su abuelo, a lo que la alpaca le responde que hay un malentendido, ya que a pesar de poder hacer muchas cosas, controlar la vida y la muerte no es una de ellas. Al regresar al piso 0, Paka se encuentra con todo el grupo y Zakuro le pregunta qué le ha hecho a Oni, a lo que la alpaca le responde que le ha violado otro tabú anoche, ya que invadió el piso 51 e intentó atacarlo, pero Zakuro no cree ni una palabra y por eso le cuestiona lo que dijo. En cambio, Paka continúa asegurando que no le hizo nada y seguidamente les informa que ahora deben proceder con los
los juegos con solo 7 personas. Por su parte nuestro prota se niega, lo que hace temblar a Paka, quien escucha como el prota se declara en huelga hasta que libere a Onigasaki. Paka, sorprendido por su decisión, le indica que si se niega a participar también será llevado a la habitación blanca, a lo que el prota con una gran sonrisa le responde que acepta eso y que quiere acompañar a su amigo. Los chicos al oír a nuestro prota le comunican a Paka que todos entrarán en huelga si no cumple con el pedido del prota, mientras que Yuzo por su parte sugiere que posponga los juegos, debido a que todos están consternados por lo que sucedió con Oni. Más tarde vemos cómo Sakura recuerda la conversación con Onigasaki sobre su desconfianza hacia Iride, pero de pronto el prota se le acerca a él para ofrecerle la comida que le prepararon sus compañeros. Sakura se disculpa por hacerlos preocupar y seguidamente le consulta si es que está de su lado, pero como el prota se sorprendió, le pide que se olvide de su pregunta, a lo que él le confiesa que le agrada, y tras decirle que le gustaría estar siempre a su lado, le promete que pronto serán 8 nuevamente. De repente reciben una llamada de Paka, quien les pide una reunión de emergencia en el piso 1. Al llegar, al Paka les comenta que los reunió para darles una oportunidad de salvar a Onigasaki, adivinando la contraseña de la puerta que los llevará hacia él. Yazu al ver esto, le cuestiona que sin ninguna pista nunca podrán adivinarla, a lo que Paka les muestra rompecabezas de donde obtendrán la pista, por lo que para saber la contraseña tienen que revisar las 30.000 piezas con números para encontrar la que no encaja en el rompecabezas. Mientras tanto, Oni se encuentra en la habitación pensando en que su pulsera es idéntica a la que Sakura encontró de su hermana, y por esa razón piensa que no sería correcto dejar que él la vea. Pero de pronto, cuando se acerca a la bañera, descubre que en el piso hay un túnel y lleva hasta un lugar en donde logra percibir viento, por lo que decide bajar por el túnel e investigar hasta dónde lo va a llevar. Por su parte, los chicos intentan resolver el rompecabezas, aunque Kodo pregunta si no sería más rápido probar las 30.000 combinaciones, pero Yuzu les dice que de esta manera existen más formas de fallar con la respuesta, además de ser ineficiente, y posteriormente les muestra lo que sucede cuando unen dos piezas, lo cual deja sorprendidos a los chicos. Por otro lado, Onigasaki llega hasta un pasillo donde intentan golpearlo con un bate, y al esquivar el golpe se da cuenta que son más personas con máscaras de alpaca, quienes le preguntan sobre su identidad, pero él les pide que primero sean ellos los que se presenten, lo que hace enfadar a uno de los enmascarados, por lo que debido a que su compañero no nombró, Onigasaki descubrió que su nombre es Hiro, pero por su parte se quita la máscara y le asegura que no la usa por gusto, por lo que su compañero Nanami hace lo mismo para presentarse ante Onigasaki, pero de pronto Nanami utiliza un dispositivo eléctrico para paralizar a Onigasaki. Más tarde, Oni despierta nuevamente, se percata de que está siendo atendido por Sakura, la hermana de Sakura, pero seguidamente Hiro ingresa al lugar y los separa al ver cómo Oni le toma de su mano, ya que piensa que es un pervertido, por lo que Oni se venga de él al sostenerlo y retorcerle su espada causándole mucho dolor. Luego Nanami llega a la habitación para disculparse con él, ya que solo lo durmió para saber si era un amigo o un enemigo. Seguido le muestra que también posee una pulsera, por lo que después se presenta a él y a sus amigos ante Oni. Mientras tanto, el prota y el resto de chicos siguen armando rompecabezas, aunque están preocupados, ya que ven difícil que puedan terminar, pero Yuzu los tranquiliza confesando que los rompecabezas son su especialidad y luego les pide que regresen al trabajo. Por otro lado, Nanami le entrega ropa nueva a Onigasaki y le confiesa estar sorprendido de que la hermana de Sakura haya venido hasta aquí, y luego comienza a brindar toda la información que descubrió en los 4 años que lleva aquí. Él le cuenta que están en una isla alejada en la cual cada cierto tiempo la gente regresa para abastecer suministros. Sin embargo, Paka se encarga de que no sea posible verlos e incluso consigue ocultar hasta helicópteros durante los juegos. De pronto Hiro los interrumpe muy preocupado debido a que Sakura desapareció. Por otro lado, vemos como Onigasaki logró encontrar a Sakura, a quien regaña por irse sin dejar una nota, por lo que ella le responde que siempre lo hace porque sus compañeros son muy sobreprotectores. Y mientras van en busca de recursos, ella le consulta por cómo se encuentra su hermano. Onigasaki le confiesa que no lo sabe, aunque la última vez lo vio llenando su cara con pasta de hongos, y al oírlo ella se tranquiliza, porque al parecer sí está bien, por lo que seguidamente continúan buscando recursos. Por otro lado, vemos como Yuzu está muy afectada, debido a que sabe que no podrían terminar el rompecabezas a tiempo, pero luego Sara la interrumpe para preguntarle si está bien, ya que lastimó su dedo, a lo que ella le asegura estar bien. Sin embargo, Sara no confía en su palabra y le promete que si terminan a tiempo, hará una cosa que ella quiera. Yuzu ve que sus amigos la apoyan y comienza a realizar cálculos con los que, gracias a la memoria de Sara, llega a una conclusión. Por lo tanto, le pide a sus amigos que la ayuden, y seguidamente muy anima les pide que terminen todo para ayudar a Onigasaki. Luego observamos a Onigasaki asustado debido a que pensó que una sirena lo iba a atacar. Sin embargo, al salir a la superficie se quedan asombrados al ver que solo era un pez dorado. Sakura por su parte se le acerca y al ver su gran tamaño se pregunta si habrá mutado, pero se concentra en su aleta dorsal, ya que parece la cara de una persona. Oni rápidamente le pide que sigan el camino, pero de repente es succionado hacia las profundidades por el pez dorado, el cual intenta devorarlo. Mientras tanto, Hiro regresa junto a Nanami para decirle que no encuentra a Sakura, pero cuando Nanami le dice que quizás está en otras de sus aventuras, él se percata de que Onigasaki también se fue, por lo que desesperado se prepara para marcharse a buscar a Sakura, solo que su amigo lo detiene para informarle que irán juntos. Por otro lado, Yuzu le explica al grupo que está lidiando con el algoritmo de Luna, uno que podría estar familiarizado con los números de las tarjetas de crédito. Luego les muestra un ejemplo usando rompecabezas de 10×5, solo que su explicación es en vano, ya que al contener demasiadas matemáticas, esto sigue sin comprender. A continuación nos dirigimos nuevamente con Oni para ver cómo comienza a quedarse sin el aire bajo el agua. Sin embargo, a pesar de eso, logra darle una patada al pez dorado. De repente, cuando creía que estaba acabado por la falta de oxígeno, Sakura llega justo a tiempo para salvarlo, pero esto no es suficiente para salvarse, ya que el pez dorado regresa con todas las intenciones de comérselos. Pero antes de conseguirlo, Nanami le dispara con una metralleta para ayudarlos, y luego se acerca al pez con una gran nostalgia para decirle que no puede creer que aún siga con vida. Luego le cuenta a los demás que el pez dorado formó
parte de una prueba hace 4 años, aunque antes era más adorable y seguidamente se da cuenta que lo está por atacar, por lo tanto lo espanta. Acto seguido continúa su camino, pero Onigasaki nota que el pez los está siguiendo, por lo que le pregunta por qué está haciendo eso, a lo que Nanami le responde que es debido a que le parece delicioso. Mientras tanto, en donde se encuentra el resto del grupo, vemos como Yuzo comenta que ya ha terminado de dividir el rompecabezas y que ahora todo lo que le falta es construirlo, por lo que les pide que la dejen sola para hacerlo, ya que así puede concentrarse mejor. Sin embargo, si alguno insiste en ayudar, lo mejor va a ser que le dejen a Sara como almohada. Luego les dice que si llegara a fallar como última opción, utilicen el plan de Kudo, el cual era probar las 30.000 combinaciones posibles. A continuación regresamos con Oni, quien escucha como Nanami regaña a Sakura, porque solo lo hizo meterse en problemas. Ante sus duras palabras, nuestro chico decide intervenir para calmar las cosas, por lo que le sugiere a Sakura que le entregue a Nanami el regalo que le preparó. Sakura por su parte piensa en que no es el momento adecuado, pero ante la insistencia de Oni, decide entregárselo. Nanami al ver las piezas se lo agradece mucho, solo que también le pide que no haga locuras para conseguirla, ya que si le pasa algo se pondría muy triste. Estas palabras la ponen muy contenta, por lo que Oni consuela a Hiro, quien seguramente está celoso. Mientras tanto, Yuzo se acerca a Sara para confesarle que le gustaría estar dormida, por lo que Sara la abraza para seguirle la corriente, pero rápidamente las dos se preguntan qué tipo de rol fue ese. Más tarde la tropa del túnel se reúne a comer algo y Oni les pregunta si es que deben volver a la habitación blanca, a lo que Nanami le responde que no tiene por qué preocuparse, ya que Paka no tiene intereses en los caídos. Sin embargo, Oni no cree lo mismo y le pregunta si que quizás todo esto está planeado por Paka, quien ya sabe sobre la ruta de escape, y por esa razón lo usó como cebo para capturar a quienes lo abandonaron una vez. Nanami al ver esto le responde que podía ser posible, por lo que en cualquier caso le darán pelea, y seguidamente le pregunta si quiere ser su compañero, a lo que Oni le responde que ni loco, ya que ocultarse no es su estilo, y por eso prefiere ir por su propia cuenta para hacer lo que quiera. Nanami acepta su forma de ser, y le dice que lo dejarán con la condición de que intercambien información de vez en cuando, ya que le parece muy interesante lo que sucede en la superficie. Por otro lado, podemos ver cómo Sara se despierta asustada por haberse quedado dormida, y al ver que Yuzo está en mal estado, se preocupa muchísimo, por lo que rápidamente va en busca de ayuda. Por su parte, Yuzo estaba moribunda, solo piensa en que su amiga estaba llorando por verla así, y solo se desmaya mientras dice que debe levantarse para ayudar al resto del grupo. Más tarde vemos cómo Paka se le acerca para entregar la pieza clave de rompecabezas, y antes de irse le comenta que es para que no se olvide quién es su amo. Mientras tanto, en otro lugar, Sakura le comenta a Onigasaki que tiene 37,5 de fiebre, y le dice que debe tener más cuidado con andar mojándose de esa manera, lo que provoca que nuestro chico se esconda bajo las sábanas. Ella muy apenada intenta calmarlo, pero se percata de que tiene unos planos de la torre, por lo que nuestro chico le comenta que Omejima se lo dio, pero aún así, aferrándose a eso durante 4 años no ha conseguido nada. Sakura por su parte le dice que no cree que Nanami se haya rendido, y menos aún cuando se trata de su compañero, ya que seguramente todavía cree que puede volver para rescatarlo. Luego Oni aprovecha para preguntarle si planea venir junto a él para poder ver a su hermano, pero Sakura solo cambia su adorable cara a una que da miedo. Acto seguido observamos como los chicos finalmente consiguieron abrir la puerta y los llevaría hacia Oni. Mientras tanto, Sakura le cuenta a Onigasaki cómo Hiro decidió ir junto a ella para que no se sienta sola, por lo que a pesar de que Zack sea su hermano, quizás no quiera retirarse al igual que Nanami, por más que quiera ver a Zakuro, ya que ella no puede abandonar a sus nuevos amigos, ya que en todo este tiempo ellos se han convertido en su familia. Oni ante sus palabras comienza a consolarla con palmadas, pero de pronto Hiro los interrumpe para informar que la gente que está participando en el juego ha llegado a la habitación blanca gritando su nombre, por lo que Nanami, que sostiene la puerta, se preocupa al oír que están pensando en derribarla. Por lo tanto, para ganar tiempo comienza a enviar cartas por debajo de la puerta, pero son algo cariñosas para ser el estilo de Oni, lo que provoca que el grupo comience a sospechar. Sin embargo, para su suerte, en ese momento Onigasaki se le acerca para ayudarlo, y es entonces cuando escucha como el prota le cuenta que desde que se fue, terminaron en un juego de rescate en el que podría participar. Por su parte, Zack interrumpe a nuestro prota para decirle a Oni que Yuzo está descansando en la enfermería, ya que se agotó completamente tratando de descifrar el rompecabezas para salvarlo, y seguido le pide que vuelva. De pronto, Sakura comienza a llorar por haber escuchado la voz de su hermano, y por eso le pide a Oni que mantenga su encuentro en secreto. Luego de hacer un trato con Sakura, Onigasaki regresa con sus compañeros, quienes muy contentos comienzan a golpearlo como ritual de bienvenida. Más tarde, Oni decide visitar a Yuzo, quien ya se encuentra mejor, y le cuenta que mañana se reincorporará. Sin embargo, retrocedamos un poco para ver cómo de camino a la enfermería, Onigasaki le da la mano a Zakuro para decirle que le alegra verlo bien. De nuevo en la enfermería, Yuzo le comenta a Oni que ya sabe que tiene preguntas para ella, por lo tanto es todo oído, por lo que el joven comienza a contarle que ha encontrado algunos documentos extraños en su habitación, en los que había información de todos ellos. La chica Loresto le contesta que sabía que iba a ser él quien la descubriría, y le confiesa que está del lado de Paka, ya que en realidad es como una monitor en el interior, la cual solo pasa información. Sin embargo, la aclara que ha tomado el trabajo por casualidad, debido a que le emociona tener más información del prota, pero ahora siente que no quiere que el juego continúe, porque no sabe cuánto tiempo podrá seguir interpretando al bufón. Onigasaki, por su parte, decide no juzgarla, y le pregunta si será una aliada o una enemiga, para después proponer una tregua hasta que tome una decisión. Al día siguiente, Paka se acerca al grupo para decirles que le gustaría comenzar el juego número 9 si no hay mucho problema, pero en caso de que sí haya, pueden empezar mañana. Iride, al verlo temeroso, le pregunta por qué no se acerca, a lo que él le responde que como ahora es odiado por todos, no sabe cómo acercarse, ya que Kudou y Sarayashiki lo miran como si fuera una basura, además de que Onigasaki tiene en su mano la katana. Kouduo, al oír esto, le responde que no debe preocuparse ya que siempre lo hace. En ese momento, Iride se acerca lentamente hacia él confesándole que por su parte ya está superado, por lo que Paka, al oírlo, toma coraje e ingresa a la habitación felicitándolos a todos por llegar a la mitad
del juego y seguidamente les dice que por esa razón irán a por todo en el siguiente desafío. Sin embargo, los chicos, con excepción del prota, aún lo miran con resentimiento. Acto seguido, se dirigen a un lugar donde Paka les muestra que preparó un simulador virtual en el laboratorio 3 para celebrar las 50.000 de visitas, por lo que les pide que vayan hacia las cápsulas para sincronizar sus avatares, y después de que todos ocuparon sus respectivas cápsulas, Paka comenzó a sincronizar sus datos personales. Más tarde, el prota despierta y se sorprende al ver cómo sus compañeros son unos niños, mientras que Paka le informa que el siguiente nivel se denomina los unos dentro del preescolar, y aquí los que ocupen el rol de padre deben hacer todo lo posible para llevarse bien con el resto de niños. Además, les explica que las plantas en sus cabezas crecerán a medida que aumente el nivel de afecto, por lo que para superar el juego tienen que conseguir que 3 o más florezcan. Sakuro, al ver la situación, está un poco abrumado, y el prota por su parte consulta si es que estos niños son sus amigos reales, a lo que Paka le responde que no, ya que solo son una semilla mejorada de Mimicry, las cuales utilizan un chip IA para replicar sus personalidades, y seguidamente les revela que si no superan el juego al estar todos sincronizados, nunca podrán salir de sus cápsulas, por lo tanto dormirán para toda la eternidad. Mientras tanto, el pequeño Onigasaki golpea a Paka. Sin embargo, la alpaca no dice nada y se retira del lugar para dar inicio a la etapa 9, por lo que Kudu da un grito fuerte al estar molesto con él, lo que provoca que Himiko comience a llorar. Sarayashiki, al ver esto, se acerca para darle un abrazo, lo que provoca que el resto de niños también busquen a algún adulto para abrazar. Por lo tanto, Yusu decide irse junto al prota, mientras que Sakuro intenta que alguno de sus otros dos compañeros lo acepten. El prota, por otra parte, les sugiere que preparen algo de almuerzo, y Sakuro propone que después tengan una pequeña siesta, por lo que Kudu los regaña debido a que actúan como madres experimentadas y comienza a gritar, lo que hace llorar a las pequeñas. Más tarde, durante el almuerzo, Iride les pide a los chicos que agradezcan por la comida antes de poder comer, y tras hacerlo, Sarayashiki le consulta al prota por qué todos van a comer comida de niños, a lo que él responde que es para entenderlos mejor, pero ella le pide que deje de mentir, y esto causa que Iride le confiese que solo pidió esta comida por el juguete que trae. Por su parte, Kudu pregunta cómo harán florecer las plantas en la cabeza de los niños, a lo que el prota sugiere darles su comida favorita, y al hacerlo, la planta sobre Himiko creció. Luego, mientras sostiene a Yusu, le cuenta a Sakuro que lo primero para crear afecto es conseguir una sonrisa en los niños, pero tras decir eso, se queja de que sus compañeros nunca sonríen. Estas palabras provocan que ahora sus compañeros intenten ser más amables con los niños, por lo que Sarayashiki, por su parte, consigue hacer feliz a Onigasaki, y por otro lado, Sakuro intenta interactuar con Akiwa, pero no logra conseguirlo, por lo que más tarde les cuenta a sus compañeros que el pequeño actúa extraño. Kudu, al oír esto, le dice que así actúa siempre, a lo que Sarayashiki lo corrige, ya que el brote de Akiwa es el único que no ha crecido nada. Por otra parte, vemos que Akiwa, al intentar dormir, recuerda cómo sus padres discutían en casa, y por esa razón es que su vecina lo ayudaba a distraerse llevándoselo a su casa, pero a medida que el tiempo pasaba e iba creciendo, decidió retraerse a su propio mundo. De repente escucha cómo lo llaman, lo que provoca que se despierte y se encuentra con nuestro prota, a quien le comenta que estaba muy preocupado ya que no podía despertarlo, para después decirle que lo ama mientras le da un abrazo. En ese instante, Sarayashiki los interrumpe para mostrarle a todos que consiguió hacer florecer la planta de Himiko. Kudu y el prota se emocionan mucho al ver eso, hasta que de pronto ven cómo Sakuro se acerca a ellos con Onigasaki de la mano. Saku, al ver lo tierno y amable que es Onigasaki, se pregunta en qué momento se torció, y a continuación deciden que es momento de dirigirse a darse un baño, pero de pronto ven como el Onigasaki pequeño intenta ingresar al baño de mujeres, por lo que Kudo lo detiene provocándole el llanto. Sarayashiki rápidamente se acerca hasta él para decirle que está bien dejarlo entrar porque es pequeño. Más tarde, Sarayashiki les enseña a sus compañeros que consiguió hacer florecer las plantas de los 3 pequeños, por lo que Paka los felicita por completar la etapa 9 haciendo florecer a 3, por eso deben enviar a un representante a por el cromosoma 8. Acto seguido, podemos ver como Paka les dice que por más que terminaron el juego, aún deben conseguir que la planta de Akiwa florezca, por lo que Kudu comienza a regañarlo para que haga florecer rápidamente su planta, si no se quedará pequeña para siempre, pero Sakuro lo detiene y luego se ven interrumpidos por el regreso del resto de sus compañeros, quienes ya volvieron a la normalidad. Seguido, todos idean un plan para hacer florecer a Akiwa, por lo que ahora harán distintas actividades junto a él. Sin embargo, por más que intentaron de todo, no consiguieron hacer florecer a Akiwa. Por la noche, vemos que Iride decidió ir hasta la cápsula de Akiwa para hablar con él, y mientras le cuenta de su vida, le pregunta si es que existe alguien a quien ame. Sin embargo, le comenta que si existe alguien, el cual no es su amor correspondido, debe aceptarlo y seguir adelante para poder ser feliz. Akiwa, al oírlo, piensa en que no puede aceptar que la gente que lo hizo nacer ni lo mire, además tampoco puede aceptar que la persona que su mire ama no es él, pero cuando pensaba en retirarse nuevamente, siente como Himiko y sus amigos lo apoyan. Por esta razón consigue aceptar su pasado, y al oír a Sakuro decir su nombre real, la flor de su cabeza creció rápidamente. En la siguiente escena vemos como Paka está sorprendido al ver que los participantes progresaron rápidamente, por lo que piensa que llegó la hora de que comience la verdadera diversión. Acto seguido, observamos como Iride les pregunta a los chicos si creen que Akiwa tenga novia. Ellos al oírlo se sorprenden y le consultan de qué está hablando, por lo que él les cuenta que al despertarse, Akiwa abrazó a Himiko mientras la llamaba Sumire. Sarayashiki, al oír la historia, se pregunta si no se
será el nombre de una mascota, y el prota le responde que no, ya que su gato se llama Moshika, por lo que seguidamente Yuzu comienza a imaginar que Akiwa tiene muchas parejas y esto llama la atención de sus compañeros, pero de repente Onigasaki los interrumpe para preguntar si es que alguno de ellos está en pareja. Esto provoca que un gran silencio invada la sala, y el prota, al igual que Yuzu, preguntan qué significa estar en pareja. Por su parte, los chicos hablan sobre el tipo de escuela al que asisten, porque debido a eso no tienen pareja, y posteriormente Akiwa ingresa al lugar, por lo que aprovechan para preguntarle quién es Sumire. Akiwa, al oír la pregunta, se pone colorado, lo que llama la atención de todos y aún así no le responde. Por esta razón todos lo observan comer y se preguntan cómo será la novia de Akiwa, pero de repente Paka los interrumpe pidiendo que se reúnan y tras hacerlo, Iride le pregunta si es que comenzará el juego 10, a lo que Paka les responde que ese era el plan, solo que antes les preparó algo especial para que disfruten. El prota al oír esto se emociona, sin embargo, el resto de jóvenes no está muy contento al escuchar que él preparó algo especial, y a continuación Paka les enseña la isla Paka, la cual es una recompensa por haber progresado tanto en el juego. Luego les confiesa que le gustaría que todos participen en esta etapa de bonificación. En ese instante, vemos cómo todos tienen atuendos nuevos, aunque se preguntan si realmente será algo para disfrutar, por lo que Paka les responde que sí lo es, ya que las etapas de bonificación son comunes en los RPG. Seguido, les informa que distribuirá un número de monedas a cada uno con las cuales podrán jugar a cualquier juego que elijan, y por esa razón el objetivo es conseguir más monedas de las que tendrán inicialmente antes de que acabe el tiempo, para que finalmente con las monedas de todo el grupo puedan cambiarlas por premios usando el intercambio de monedas. Yuzu, al oír todo esto, le consulta qué clase de premios hay, a lo que Paka les enseña mucho de sus productos. Iride por su parte se emociona al ver toda la colección de Paka, y por el contrario sus compañeros no piensan que sean premios que valgan la pena. De pronto Sarayashiki ve que hay un premio llamado boleto para hacer cualquier solicitud realidad. Por lo tanto, Paka les cuenta que si obtienen este premio pueden pedir cualquier deseo y él lo hará realidad. Sin embargo, solo será un deseo limitado sobre el juego, lo que a los chicos cuando lo escuchan no les agrada. Luego Paka les dice que tendrán 120 minutos para ganar tantas monedas como puedan. Acto seguido, observamos cómo Sarayashiki logra ganar jugando a las cartas en el modo High and Low, pero el prota le dice que debido a la modalidad de juego, si solamente apuesta pocas monedas, nunca avanzará. Por otro lado, Sakuro está perdiendo monedas y Kudou se ríe de él por solo apostar de a una moneda. Esto provoca que ambos comiencen a discutir sobre cuál es la manera correcta de jugar, por lo que Himiko los detiene con sus granadas. Más tarde, Yuzu decide apostar junto a Kudou en un juego de peleas. Durante el combate, Kudou se queja de que solamente golpean al Mimikry que tiene su forma, por lo tanto, él comienza a apoyar su personificación, y es entonces cuando Yuzu le recuerda que apostó todo al otro peleador. Luego Mimikry con su forma empieza a festejar por haber ganado, por lo que Yuzu le pregunta si conoce bien las reglas. Finalmente vemos como Yuzu y Kudou perdieron todas sus monedas, por esa razón Kudou piensa quitarle más a Paka, pero Himiko lo amenaza con que no tiene que ejercer la violencia, y seguidamente Yuzu ve que ella posee muchas monedas, por eso le pregunta a qué estuvo jugando, a lo que ella le responde que solo vio como el resto jugaba porque es mala apostando. Himiko, al ver que ellos están interesados en sus monedas, decide ofrecerlas, ya que quizás ni las use. Por otra parte, podemos ver que Sakuro y Onigasaki llegan a una extraña sala con grandes tuberías, cuando de repente Oni se prepara para lanzarse dentro de las tuberías, lo que a Sakuro no le parece correcto. Además le advierte que primero deben descubrir cómo funciona el juego, a lo que Oni le responde que aprenderá mientras lo juega y posteriormente llega hasta un extraño lugar, lo que preocupa a sus compañeros debido a que está tardando mucho, pero de pronto él aparece usando un bigote y con su tamaño aumentado. Mientras tanto, Yuzu y Kudou intentan ganar en los juegos de lucha, al igual que Sakuro, quien juega a las cartas. Más tarde, los chicos llegan hasta un juego de dados en el cual Iride se dispone a jugar. Durante su partida es llevado hacia distintos desafíos, donde en uno se enfrenta al rey Punitsuki, de quien luego se vuelve amigo. El prota continúa jugando y debido a eso cae por un agujero negro hacia el vacío. Por otro lado, Sakuro les cuenta a los chicos que se ha quedado sin monedas y de repente Onigasaki se acerca a ellos mostrando los premios que consiguió. En ese momento, Himiko llega muy asustada para informar lo que le pasó al prota. Los chicos rápidamente se dirigen a donde está el juego de dados e intentan contactar a Iride, pero Paka se acerca a ellos para decirles que Iride estará bien. Sin embargo, les muestra el tiempo límite de la etapa de bonificación y les cuenta que la trampa en la que cayó su amigo es una de las más difíciles de escapar, por lo que Iride estará bien si regresa antes del tiempo límite, ya que de lo contrario no podrá volver a participar en los juegos. Kudou, al oír que quizás sea un exiliado, ataca a Paka, a lo que Yuzu lo detiene porque no servirá de nada. Ella le sugiere que mejor piensen en cómo rescatar al prota y Himiko propone que alguien más intente caer en el pozo. Sakuro, al oírla, ve que Sarayashiki es la que más monedas tiene y por eso la obligan a jugar, pero su intento no sale bien y por ese motivo piensan en una mejor opción, hasta que de repente ven como Akiwa está ganando mucho. Ellos deciden utilizar el dinero de Akiwa para comprar el boleto que les concederá cualquier deseo, pero al juntar las monedas descubren que solo tienen la mitad del precio del boleto, y por esa razón Kudou sugiere que apuesten todo para que obtengan el doble de monedas. Yuzu, por su parte, cree que es una buena idea, solo que antes quiere que Akiwa tome la decisión de qué hacer con sus monedas. Él, ante esta situación, está de acuerdo con salvar al prota y por eso Yuzu propone que jueguen al High and Low, donde tiene mayores oportunidades de ganar. Acto seguido, se dirigen a intentar
intentar ganar, solo que al llegar se encuentran con una carta intermedia, lo que les dificulta todo, por lo que ella les pregunta a todos qué quieren elegir, y mientras el tiempo restante disminuye, deciden elegir la opción de más alto. Con 3 segundos restantes en el reloj, los chicos logran recuperar al prota gracias a su elección en el juego de cartas, por lo que él, al verlos, los saluda muy emocionado. Tiempo después, observamos a los chicos caminando por la playa pensando que ya superaron la mitad del juego, y por eso deciden que se van a esforzar al máximo para superar a Paka, quien les informa que iniciaran el juego número 10.